Buenas noches, Carolai. Muy buenas noches, Oscar. Bienvenidos. Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Buenas noches, Paolo, Rocío, bienvenida. Bienvenido Edwin, Maricielo, Carolai. Carolai siempre temprano. Adriano, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Qué tal?
Yo bien, Edwin, muchísimas gracias por preguntar. Aquí tranquilo, esperando la clase de hoy, estar la semana 4 con buen pie. Bueno, mientras que vamos esperando a que todos vayan ingresando, les comento de que pueden revisar sus correcciones del último laboratorio. En general, todos los grupos bastante bien, trabajando muy bien y dominaron el tema del cálculo con el Vernier. Un tema simple, ¿verdad? Pero bastante útil. Bastante interesante aprender a trabajar con esta herramienta. Espero que a todos les haya servido en su desarrollo. Buenas tardes, Jesús. Axel, buenas tardes. Sé que todos muy bien, en general, todos bien. Eh, Nada que decir al respecto. Todos los grupos comprendieron perfectamente el dominio del Vernier. Pero si ustedes tuvieran alguna consulta o algún comentario de lo que vimos la semana pasada, por favor, todavía tenemos unos minutos. Profesor, buenas noches, profesor. Una consulta con el trabajo del día viernes, lo del laboratorio. ¿Se enviaba el mismo archivo en PDF, verdad? ¿O se le ponía en un documento Word? Sí, en general todos los trabajos que nosotros vamos a presentar, o que ustedes van a presentar, todos van a ser en formato PDF. Ah, ya, ya, gracias, profesor. Buenas noches, Alonso, bienvenido. Sí, acerca de los trabajos siempre vamos a a presentarlos en formato PDF. Buenas tardes, Franklin. Y como siempre, la entrega va a ser solamente por uno. Uno del grupo tiene que hacer la entrega nada más, suficiente. En general, entonces, todos los grupos, a menos de quizás algún grupo por ahí que cometió un error menor, o algún grupo que como cometió algún error mayor, todos tienen la calificación perfecta. Entonces, como les digo, estos laboratorios, bueno, aparte de que son una oportunidad para aprender de manera distinta, con un approach diferente de lo que vemos en clase, también es una muy buena posibilidad para que ustedes consigan calificaciones altas. A partir del próximo laboratorio, vamos a trabajar con un laboratorio muy interesante en los laboratorios virtuales PHT, ¿no? PHET o FET, en sus siglas en español. Son unos laboratorios virtuales que creó la Universidad de Colorado previamente a la época de la pandemia, pero bueno, se popularizaron mundialmente en la época de la pandemia. Son muy convenientes para hacer experiencias virtuales, toma de datos y análisis también. En la próxima experiencia que tengamos va a ser de movimiento parabólico, el próximo laboratorio que nosotros tengamos. Pero bueno, de eso todavía falta bastante. Y esta semana vamos a tratar dos temas muy importantes. El primero de hoy es gráficas de funciones. Vamos a trabajar lo que hemos venido estudiando, la cinemática, pero desde el punto de vista funcional. Vamos a tratar a las ecuaciones de movimiento como funciones. ¿No? Muy importante eso. Y en la próxima clase veremos el movimiento circular, que es uno de los movimientos más notables en dos dimensiones. Vamos a ver que este movimiento es muy peculiar y tiene sus propias características que lo hacen distinto a los otros movimientos que hemos visto hasta ahora. Entonces, esos son los dos temas para la semana de hoy y como siempre, el viernes tendremos una vez más nuestro trabajo grupal. En este caso tendremos un taller. Vamos a trabajar un taller el día viernes. Bien, ese es sería el planeamiento para toda la semana. No sé si ustedes tuviesen alguna consulta, alguna duda, curiosidad al respecto.
Buenas noches, Jesús. Bien, entonces vamos empezando esta clase de hoy. Eh, el tema de hoy dice geometría. Sí, exactamente. Dice geometría. Es un repaso de la geometría, ¿verdad? Ok, pero ese repaso de la geometría es en función de, el uso de la geometría analítica, para la aplicación en funciones, en las gráficas de funciones del movimiento. ¿Ok? No es geometría desde el punto de vista euclidiano, sino la geometría analítica. Y la geometría analítica para lo que nos va a servir es para poder trabajar con las funciones de las ecuaciones de movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es, véanlo de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es generar un refinamiento, un material conceptual refinado para poder estudiar el movimiento, lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a estudiar el movimiento en una dimensión nuevamente, lo que ya sabemos, MRU, MRV, pero con un refinamiento matemático, que es el tratamiento de funciones. Vamos a ver cómo esto nos ayuda desde el punto de vista no solamente cualitativo, sino también cuantitativo. Bien, vamos ahí entonces. Entonces, el logro de la sesión de hoy es que al finalizar la sesión, el estudiante construye e interpreta gráficos del movimiento para el caso del MRU y el MRV. Entonces, para el, el nivel que nosotros tenemos en esta clase, ya todos deberíamos dominar de manera perfecta, o estar en camino de hacerlo, el MRU y el MRV. MRU y MRV. De eso ya hemos trabajado las ecuaciones de movimiento de manera extensa. Ahora, nosotros, la idea de esta clase de hoy es que aprendamos a trabajar con estos movimientos, pero a partir de un tratamiento un poco más cualitativo. Y ese tratamiento cualitativo necesita conocimiento de funciones. Cómo trabajar con funciones y las gráficas de funciones. Eso vamos a hacer en la clase de hoy. Entonces, en la primera parte veremos las gráficas del MRU. Después, el caso del MRU es el caso más simple de todos, ya sabemos. Entonces, el MRU siempre va a ser como nuestro laboratorio inicial. Todos los conceptos los vamos a empezar a trabajar en el MRU y después vamos a generalizarlos para el caso del MRV. Vamos a ver ejercicios para cada uno de los casos y llegaremos a las conclusiones. Muy bien. ¿Cuál es la importancia del estudio de los gráficos del movimiento? ¿Por qué no simplemente quedarnos con las ecuaciones de movimiento? ¿Ok? ¿Por qué simplemente, si ya sabemos las ecuaciones de movimiento de un gráfico, ¿para qué tenemos que introducir funciones y tratarlas gráficamente? En casi todos los fenómenos físicos se observa que una cantidad depende de otra. ¿Sí? Siempre hay una correlación entre magnitudes. Por ejemplo, la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula dependen del tiempo. Todas ellas son funciones del tiempo, entonces. Entonces, a partir de ahora tenemos que pensar de la siguiente manera. Posición, velocidad y aceleración son funciones del tiempo. Dependen del tiempo. ¿Ok? Entonces, tiene que haber una relación funcional entre tiempo y cada una de estas variables. Entonces, tiempo vendría a ser la variable independiente y las aceleraciones, velocidades y posiciones serían las variables que dependen del tiempo. ¿Okay? Esa es la idea que está por detrás de todo esto. Entonces, a representar mediante gráficos los distintos fenómenos físicos, podemos cuantificar, o sea, dar valores a cada uno de los puntos en el tiempo de la posición, velocidad, aceleración. Pero además de eso, vamos a poder entenderlos desde el punto de vista cualitativo. Vamos a ver cómo se ha comportado el movimiento como un todo. Vamos a poder dar una narrativa, un relato de cómo se comportan cada una de estas variables, lo que vuelve muy poderosa esta herramienta. Entonces, por ejemplo, en este caso, veamos la imagen arriba en las Olimpiadas de Río, una vez más Usain Bolt ganando la medalla de oro. Y lo más, bueno, todo es muy bonito, genial la carrera, Gatlin segundo, como siempre, pero abajo podemos ver las gráficas del movimiento. Por ejemplo, en la primera de ellas tenemos la gráfica de la posición, perdón, de la posición de Bolt versus el tiempo. Entonces, vean que por gran parte del movimiento,
Esto se asemeja a una recta. ¿Ok? Por gran parte del movimiento se asemeja a una recta. Entonces la posición parece que depende del tiempo de manera lineal, a menos esta primera parte, ¿cierto? Donde parece que crece de manera exponencial. ¿Ok? Pero la información de la velocidad versus tiempo es mucho más precisa, mucho más interesante. Nos dice otra cosa. Nos dice que Bolt empezó con una velocidad de 0 metros por segundo y más o menos en los primeros 3 segundos es cuando llega a su máxima, bueno, acelera y llega a su máxima velocidad. Más o menos en este punto, vean ustedes, llega a mantener una velocidad constante prácticamente por el resto de la carrera. Muy bien. Entonces, las gráficas nos dan esta información. Si nosotros no hubiésemos visto a Bolt, si nosotros no hubiésemos visto la carrera y solamente nos mostrasen estas gráficas, si nosotros el día de hoy aprendemos a leer estas gráficas y lo que significan, vamos a poder tener un entendimiento cualitativo de lo que está pasando. ¿Okay? Como en este caso, que podemos ver que, en este caso, Bolt lleva una aceleración, la velocidad aumenta en los primeros 3 segundos más o menos y después mantiene una velocidad constante. ¿Bien? Esa es la idea de los gráficos, que nos den una información no solamente cuantitativa, sino también cualitativa. Bien. Entonces, esa es la motivación de estudiar gráficos del movimiento. Y empecemos entonces con los puntos más importantes. Entonces, para eso vamos a empezar recordando algo que todos en algún momento han visto, que es trabajar con la geometría de las funciones lineales. Bien. Entonces, elementos básicos de una recta. Bien. Entonces, una recta viene dado siempre, desde el punto de vista de las funciones, como una función del tipo lineal. Todos recordarán que la ecuación de una recta tiene esta estructura, ¿verdad? Y es igual a mx más b. Muy bien. Okay. El elemento más importante es este elemento llamado pendiente, la m, que nos dice qué tan empinada es cualquier recta. La pendiente de una recta siempre se calcula de esta manera. Se escoge dos puntos, por ejemplo, en este caso hemos escogido este punto y este punto. Se calcula la variación en la vertical entre esos dos puntos y la variación de las abscisas. En este caso vendrían a ser la diferencia entre estos dos puntos. ¿Bien? Y se mide la razón que hay entre ellas. Eso simplemente es la pendiente, nos da información de qué tan empinada es la recta, qué tanto está creciendo la recta, qué tan rápido crece una recta. ¿Okay? Entonces, eso es el elemento más importante de cualquier recta, la pendiente. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? ¿Okay? Si alguien no recuerda cómo se calcula la pendiente, vamos a recordar con un par de ejemplos simples. Por ejemplo, tenemos en este caso puntos, el punto 3, 1 y el punto menos 2, 0. Entonces, bueno, podríamos hacer el cálculo de la pendiente. Vamos a calcular la pendiente en este caso. Uy, perdón. Vamos a regresar. Bien. Por ejemplo, en este caso escogemos la pendiente y ya saben que arriba tenemos que escribir la variación en las verticales, en Y. Ahora, ¿cuál es Y2 y cuál es Y1? Les pregunto, ¿cómo escoger cuál de los puntos es Y2 y cuál vendría a tomar valores como de Y1? Cualquiera, profe. Cualquiera, ¿verdad? Exactamente, Jesús. ¿Okay? Nadie tenga miedo, cualquiera puede ser el primero de ellos. Vamos a escoger entonces que este sea nuestro punto, nuestro par X1, Y1. Muy bien. Y este vendría a ser nuestro par X2, Y2. Ustedes podrían escoger alternativamente el, el caso contrario, pero no va a cambiar para nada el resultado. Entonces, coloquemos. Primero, las verticales, recordemos. Entonces, Y2 es 0, menos 1, que es Y1, y abajo tendríamos menos 2, menos X1, que es 3. ¿Listo?
El resultado es simple, menos 1 sobre menos 5. Esto es un quinto, ¿verdad? Muy bien. La pendiente, entonces, es un quinto. Desde el punto de vista conceptual, algo importante. Cuando la pendiente es positiva, significa que la recta es creciente. ¿Bien? Cuando m es positiva, la recta sube de izquierda a derecha. Cuando la recta sube de izquierda a derecha, como en este caso, decimos que la gráfica es creciente. Vamos a ver un caso contrario. Vamos a borrar un poquito por acá. Vean, en este caso otra vez tenemos otra pendiente y miren, cualitativamente ustedes pueden ver que está en el sentido contrario de la otra recta. Calculemos entonces la pendiente para este caso. Cogemos, digamos, primero escogemos el 4, este punto de acá, 4, y le vamos a restar el menos 1. Ahora, colocamos el 0 y le vamos a restar el 1. Listo. Entonces, en este caso, bueno, la pendiente es 5 sobre menos 1 menos 5. ¿Bien? Como pueden ver, esta es una pendiente bastante empinada, pero negativa. Bastante empinada porque su valor absoluto es 5, pero con el sentido negativo importa. El sentido negativo, el signo negativo, lo que significa es que esta recta es decreciente. Si la pendiente entonces es negativa, la gráfica es decreciente. ¿Alguna pregunta en este recordar de las rectas? Con confianza, porque esto va a ser importante. Vamos a trabajar con esto en toda la clase. Perdón. Entonces recordemos que la pendiente es el elemento más importante de una gráfica, de una recta. Ahora, entonces empecemos trabajando. Vamos a hacer una aplicación del uso de las rectas. Y la aplicación directa del uso de las rectas, para nuestro caso, es el estudio del MRU. Cada vez que hablamos de MRU, ¿en qué tenemos que pensar de manera inmediata? ¿En qué piensan ustedes cuando piensan en MRU? ¿Qué define Velocidad constante. No hay Claro que sí. aceleración. Exactamente, muy bien, ¿verdad? Sinónimo de las dos cosas. Aceleración cero es sinónimo que velocidad es constante. Muy bien. Esa es la definición de MRU. Muy bien. Ok. Entonces, eso desde el punto de vista cualitativo. Perdón, imagínense que tenemos un gráfico, un movimiento en el cual la velocidad en el eje horizontal es de 1 metro por segundo. Entonces, si empieza el movimiento con velocidad 0, bueno, perdón, si empieza el movimiento desde la posición 0, en el tiempo 0, entonces, para el primer segundo estará en la posición 1. ¿Sí? Podemos ubicar, por ejemplo, ese punto en el plano cartesiano. Tenemos el plano cartesiano, tiempo versus posición. Entonces, el par ordenado para tiempo igual a 1 segundo debe estar posición igual a 1 segundo. Análogo para tiempo, 2 segundos. Para tiempo 2 segundos, el carro estaría a 2 metros. Entonces, ubicamos ese punto en el plano cartesiano. Podemos seguir así. Para 3 segundos, otra vez ubicamos que está en el punto 3, 3. Y en el tiempo 4 estaría en la posición 4, 4. ¿Listo? Entonces, una vez que hacemos eso, trazamos la gráfica que cruza los puntos. Y en este caso es bastante evidente que es una recta. Bien. Entonces, primera conclusión. La gráfica del MRU siempre es una recta. ¿Sí? La gráfica entonces de posición versus tiempo, en el caso del MRU, siempre es una recta. Y ahora viene el caso, lo más importante de la gráfica. Vean, la pendiente de esta recta es fácil de calcular, como la pendiente de cualquier recta. La pendiente de la recta sería variación de lo que está en la vertical, que vendría a ser la posición, sobre el tiempo. ¿Cierto? Eso vendría a ser la pendiente de la recta. Pero les pregunto, esto por definición, por cinemática, ¿qué es?
¿Qué variable cinemática es la variación de la posición con respecto al tiempo? Velocidad. Gracias, Jesús. Muy bien, la velocidad. Exactamente. Es la velocidad. Entonces, para el MRU, esta es la única gráfica que existe para el MRU, por eso es más simple. La gráfica de posición versus tiempo. En ese caso, la pendiente, que ya sabemos que es el elemento más importante, siempre es igual a la velocidad. Entonces, cada vez que trabajemos con gráficas del MRU, pendiente es sinónimo de velocidad. ¿Bien? Ok. Entonces, cuando estemos calculando la pendiente, estaremos calculando la velocidad. Análogamente, si supiésemos la velocidad de un movimiento de MRU, entonces la pendiente de la gráfica debe ser igual a esa velocidad. ¿Alguna pregunta? Pero usted dijo que la pendiente era la derivada también. Claro que sí. Por supuesto, la pendiente es la derivada, por supuesto. Y una manera simple de ver eso es, recuerden ustedes la función lineal. Esta es la función lineal más general, la recta más general. Bueno, entonces calculemos la derivada en este caso. Vean, la derivada de la función con respecto a x, ustedes pueden hacer el cálculo. Simplemente es m, ¿verdad? Entonces, para este caso simple, bueno, este es un ejemplo simple en el cual hemos mostrado que la derivada de la función con respecto a la posición es justamente la derivada, la pendiente. ¿Mm? Exactamente. Bien, entonces, recuerdan ustedes cuando trabajamos con el MRU, en el MRU dijimos que era el movimiento más simple de todos, solamente había una ecuación e igual. Si solamente había una ecuación, solamente hay un gráfico, y este es el gráfico del MRU, una recta. Vean que es posición versus tiempo. Ojo ahí. Es posición versus tiempo. No es velocidad versus tiempo. Un segundo. Entonces veamos un poco más, con un poco más de detenimiento, el caso del MRU antes de ver unos cuantos ejercicios. Y intentemos hacer un mejor análisis. Entonces ya hemos dicho que se calcula de esta manera la velocidad en el caso del MRU, vendría a ser la pendiente de una gráfica, pero ya sabemos que desde el punto de vista cualitativo, las pendientes pueden ser o positivas o negativas. ¿Qué significará eso entonces para el caso del movimiento, para el caso del MRU? Una velocidad positiva ya sabemos que significa siempre que el objeto se mueve hacia la mano derecha. Y una velocidad negativa quiere decir que el objeto se está moviendo hacia la mano izquierda. Entonces, ya sabemos que los signos de la velocidad lo que significan, y entonces cuando grafiquemos estas funciones tenemos que, desde el punto de vista cualitativo, imagínense ustedes que no supiesen exactamente cuánto vale la pendiente de la gráfica, pero tienen esta gráfica de posición versus tiempo. Entonces, no necesitan saber cuánto vale la velocidad en valor absoluto para saber que este objeto está que se mueve hacia la mano izquierda. Igual en este caso, sabrían que el objeto está que se mueve hacia la mano derecha. Esto es importante para poder analizar el movimiento desde el punto de vista cualitativo. Bien. Y ya que hemos dicho de que la definición del MRU es tanto que la velocidad es una constante como que la aceleración es igual a cero, la velocidad es una constante. Las dos significan lo mismo, o que la aceleración es igual a cero. Entonces, bueno, la gráfica de la velocidad versus el tiempo tiene que ser una recta. ¿Verdad? Es una función constante. La recta es una función constante. O sea, para todos los tiempos, el valor de la velocidad es el mismo. Eso es lo que significa esta recta. En el caso que la velocidad sea positiva, esta recta estará en la parte positiva de la vertical, y en el caso que la velocidad sea negativa, entonces esta recta constante estará en la parte inferior del gráfico. Bueno, ya que evidentemente la velocidad es positiva en la parte superior y es negativa en la parte inferior. Es todo lo que tenemos que saber de las gráficas del MRU. Y antes de ver ejercicios, ¿alguna pregunta? La pendiente no puede ser cero en el MR1 porque
no avanzaría, digamos, ¿no? Se mantendría en una sola posición. Claro, pero digamos que ese podría ser el ejemplo, un caso particular del MRU. Un objeto con velocidad constante y su velocidad siempre es cero. Podría ser, ¿no? Un objeto que está parado. Digamos, en alguna parte del movimiento se ha quedado estático. Claro que puede pasar. Más preguntas, por favor. Ok. Bien, entonces vamos a ver vamos a ver unos ejemplos del MRU, porque mi intención es que todos practiquemos en el MRU. Primero entendamos cómo trabajar con las gráficas en el MRU desde el punto de vista conceptual y después pasar al MRV, donde ya saben que tiene sus sutilezas. Ejercicio número 1 del día de hoy. Vean, tenemos una gráfica, vean la gráfica, es una gráfica de posición versus tiempo. La siguiente gráfica, la siguiente figura, muestra el gráfico de posición versus tiempo de un corredor. ¿Cuál es la velocidad del corredor en tiempo igual a 10 segundos, en tiempo igual a 25 segundos y en tiempo igual a 35 segundos? Ok, mi intención es que analicen este ejercicio para que lo entiendan desde el punto de vista conceptual. ¿Cómo se resuelven estos casos? ¿Cómo calcular las velocidades para esos tiempos? Y les pregunto por la respuesta en 1 minuto y medio. Ok, pueden ir escribiendo sus respuestas al chat interno sin ningún problema. Bien. Ajá. Vamos a ver. Entonces, primera cosa que tenemos que ver cuando analicemos problemas de gráficos. Vean que cuando analicemos problemas de gráficos, más que preocuparnos en puntos específicos, vamos a preocuparnos en comportamientos cualitativos. Entonces, aquí es bastante evidente en esta gráfica que esta gráfica tiene 3 sectores. ¿Ok? Aunque todavía no sepamos identificar qué son cada uno de ellos, podemos reconocer fácilmente que tenemos 3 sectores. Vamos a llamar este el sector 1, este es el sector 2 y el sector 3. Ojo ahí que el sector 1 va del segundo 0 al segundo 20, el sector 2 del segundo 20 al 30 y el sector 3 del 30 al 40. Entonces, la primera parte es por el tiempo en 10 segundos, está en el sector 1, para tiempo 25 está en el sector 2 y en tiempo 35 está en el tercer sector. ¿Bien? Entonces, la pregunta por la velocidad en el tiempo 10 es la pregunta por la velocidad en el primer sector. Vean que el primer sector, si ustedes cortan el movimiento en el primer sector, este movimiento es un MRU, ¿cierto? Es un MRU. Entonces, podríamos calcular la velocidad en el primer sector. Y ya sabemos que la velocidad es simplemente la pendiente.
Entonces, vean, escogiendo un par de puntos, ¿ok? Podemos escoger, por ejemplo, aquí, este punto, vean que es el punto 20, 50, y este punto es simplemente el punto 0,25. Entonces podemos hacer el cálculo de la pendiente considerando esos dos puntos. ¿Ok? Y eso es lo que he escrito aquí. 50 menos 25, las verticales, las y se restan, y se restan los valores de las x de manera independiente. Ok, ahí está. 25 sobre 20, 5 sobre 4, como me decía Jesús. Muy Profe, bien. una consulta. Claro, Es lo mismo la tangente, ¿verdad? La tangente del claro ángulo, que ¿no? O sí. sea, yo pude haber restado 25 entre 20, ¿no? Que es la tangente del ángulo que está con la horizontal, con respecto a la horizontal, ¿no? Claro que sí. La tangente es sinónimo de pendiente. Ujú. Ya. Ok, entonces, así reconocemos cuánto vale la velocidad. Entonces, vamos al sector 2. En el sector 2 vamos a escoger otra vez un par de puntos. Trabajemos con el punto 20-50 todavía, pero vamos a trabajar con este punto también, que vendría a ser el punto 30-50. Ok. No hay que hacer ningún cálculo, ¿verdad? Todos podemos ver desde el punto conceptual cuánto vale la velocidad en esta región. Entonces, vean, por 10 segundos, desde el segundo 20 hasta el segundo 30, el objeto se ha quedado en la misma posición, en 50 metros. Entonces no ha avanzado. Su velocidad debe ser 0, entonces. Pero también podemos hacer el cálculo. El cálculo de la pendiente en esta región, en la región que hemos sombreado en negro, sería 50 menos 50 arriba, 30 menos 20 abajo. Bueno, evidentemente eso vale 0. Finalmente, en la región 3. En la región 3, otra vez, ubicamos un par de puntos. Podemos seguir trabajando con este 30-50 y con este de aquí, por ejemplo, que vendría a ser el 40-0. Bien. Ya tenemos eso, calculemos la velocidad en este sector con esos puntos. Una vez más, la pendiente, menos 5. Negativo. ¿Cómo era de imaginarse, verdad? Como era de esperarse en esta tercera región, la velocidad es negativa. Entonces, se acabó el problema. Ya tenemos todas las velocidades. Pero lo que nos dice este problema es aún algo más. O sea, podemos ganar un poco más de información desde el punto de vista cualitativo. Y este es el poder de los gráficos. Bien. Entonces, imaginemos que nosotros analizamos el movimiento desde el punto 0. Vean, el movimiento empieza en el tiempo 0 desde la posición 25 metros. Aquí. O sea, el objeto empieza su movimiento por aquí, en 25 metros. Después, con velocidad positiva, va hasta la posición de 50 metros. Entonces, en la primera región del movimiento, avanza hacia la mano derecha hasta este punto. Después se queda por 10 segundos aquí parado. Y finalmente, tiene velocidad negativa, o sea, viaja hacia la mano izquierda en el tercer sector hasta llegar a la posición de 0. Entonces, vean que el gráfico nos da toda esa información cualitativa del movimiento. Está escondida, es verdad que está escondida, pero tenemos que aprender a leerla. Si aprendemos a leer los gráficos, entonces sabremos mucho más que datos específicos, tiempo por tiempo, si no podremos entender el movimiento como un todo, como en este caso. ¿Preguntas? Hasta iba claro, profe. Hasta aquí. Ajá. Ay, espero que así sea hasta el final. Bien, vamos bien, entonces. Vamos bien, Edmir. ¿Alguna pregunta? Por favor, con confianza. La última parte, claro que sí. Eso, el signo. El signo es importante. Oh, ok, yo había traído el gráfico ya hecho. Ok, voy a borrarlo por aquí. Me había olvidado. Ok, oh no, esta parte de aquí. Esta última parte. Bien, entonces, ¿cómo podemos analizar aún el movimiento? Vean, ya respondimos el problema. Solamente quiero explicarles que el movimiento, estas gráficas son muy poderosas, nos dan mucha más información. Por ejemplo, podemos ubicar los puntos notables. En una recta, recuerden que ese es el eje X. ¿Okay?
el eje X. Solo que está aquí en la vertical mide lo que nosotros hemos colocado aquí. ¿Bien? No es que el movimiento está en 2 dimensiones, nadie se confunda con eso. Este es un movimiento en una dimensión. Solamente que estamos graficando posición versus tiempo, pero esto sigue siendo un movimiento en una dimensión. Solamente que estamos graficando cómo el objeto ha viajado en el tiempo. Entonces, entonces, ubicamos para el tiempo cero en qué posición estará. Para el tiempo cero estará en el punto 25 metros. Tiempo cero. ¿Cierto? En la primera parte, en el primer sector, se mueve hacia la mano derecha, ya que su pendiente es positiva. Y ya lo hemos calculado aquí además. Se mueve hasta la posición 50 metros. ¿Verdad? Entonces, este es el primer sector. Se queda en 50 metros por 10 segundos. Entonces, aquí se queda parado por 10 segundos. Como pueden ver, en el sector 2 se queda parado por 10 segundos. Y después de haberse quedado parado por 10 segundos, se mueve con velocidad negativa en el sector 3 de menos 5 hacia la mano izquierda, evidentemente. ¿Hasta qué punto? Hasta que su posición, el valor de las X, sea 0. Entonces, viaja por los siguientes 10 segundos hasta aquí. Toda esa información está en el gráfico. ¿Bien? Así es como se leen estos gráficos. Y así es como dan información cualitativa del viaje. Muy bien. Rocío, por favor. Profesor, en velocidad 3 que has puesto 0 menos 50, ¿podemos poner también 50 menos 0 o en esa posición se pone? Porque si lo ponemos 50 menos 0, pues nos sale 5 positivo. Ajá. Claro que sí, Rocío. Voy a responder esa pregunta ahora. Es lo que veníamos diciendo al inicio en el cálculo de las pendientes. El orden no afecta para nada. ¿Por qué? Empecemos entonces considerando al revés. Entonces empecemos haciendo el cálculo de la velocidad 3. Primero 50, ¿verdad? Menos 0. Entonces, vean. A 50 le estamos restando este 0. Ahora, lo que pasa es que una vez que hacemos esa elección, también tenemos que ser consecuentes con la elección de los otros dos. Entonces empezamos ahora con el que acompaña 50, o sea, con 30. Y le restamos 40. Entonces, mira que el signo negativo que tú habías ganado arriba se va a contrarrestar con el signo negativo que ahora ganas abajo. ¿No? Entonces sigue siendo lo mismo. Es independiente. ¿Ok? Solamente hay que ser consecuente de nuestras elecciones y listo. Exacto. ¿Ok? El signo no importa. El signo sí importa, perdón. Lo que no importa es el orden. Sí, profesor, gracias. Ajá. Bien. Vamos a ver un caso más. Tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus cosas. Pero la verdad, como pueden ver, es una herramienta muy, muy útil. Ajá. Listo. Vamos a ver un ejercicio más. Este también es un caso del MRU. La siguiente ecuación describe el movimiento de una partícula en el eje vertical. Vean. Entonces, es un comportamiento en el eje vertical. Es un movimiento que solamente está en la vertical, en una dimensión. Y nada por esta ecuación. Vean que es la ecuación de una recta. Parte A. Construya la gráfica posición versus tiempo. ¿Cuál es la velocidad inicial? Elabore la gráfica de la velocidad versus tiempo. Entonces, quiero hacer este caso, explicarlo paso por paso, porque tengo interés de que todos entiendan cómo se hace esto, cómo se construye una gráfica, ¿no? Ahora nosotros tenemos que construir la gráfica. Y para construir la gráfica nos han dado la función. Entonces, siempre nos tienen que dar algo, ¿no? Si nos dan la función, podemos hacer la gráfica. Vale. Si nos dan la gráfica, podemos hacer la función. Nosotros tenemos que dominar ambos lados. En el caso anterior nos dieron la gráfica y conseguimos la función. Ahora vamos a trabajar a partir de la función y conseguir la gráfica. Lo que todos deben darse cuenta en este punto, y ayuda muchísimo, es darse cuenta que esta es la gráfica de una recta. En este caso, y es la función y t es la variable independiente. Vean la dependencia lineal, vean la dependencia en primer grado de t. Eso lo convierte en una función lineal.
Entonces, ¿cómo graficar, cómo reconocer qué tipo de recta es y cómo colocarla en un plano cartesiano? Entonces, para eso lo que sirve es este método que se llama tabular. Tabular lo que significa es comenzar a dar valores a esta ecuación que tenemos aquí. A 400 menos 4.91t, comenzar a dar valores para diferentes valores de tiempo. Y registrar qué valor en la vertical, qué valor y va a tomar la función. Una vez que escojamos eso para varios puntos, podemos ubicarlos en el plano cartesiano y dibujar la recta asociada a esos puntos. ¿Bien? Vamos a ver cómo se hace. En el caso que tengamos una recta, comenzamos a tabular. Por ejemplo, podemos escoger puntos convenientes. Eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes, qué puntos va a escoger. Yo escojo tiempo igual a 0 porque me parece útil. Entonces, reemplazando tiempo igual a 0 en la ecuación de arriba, simplemente quedaría que y vale 400. Exacto. ¿Cierto? ¿Verdad? El segundo término se anula, quedaría que y vale 400. Ahora, podemos escoger otro punto conveniente. Ustedes pueden escoger el que guste. Yo he escogido tiempo igual a 10 segundos. Reemplazando tiempo igual a 10 segundos en esta ecuación, veamos, 10 por 4.91 sería 49.1. Eso resta 400, el valor de y sería 350.9. Tengo un par de puntos ya. Ahora, ustedes podrían escoger un tercer punto, sin ningún problema. Por ejemplo, tiempo igual a 100. Me parece conveniente, lo escojo. Cuando reemplazo y hago la resta, me quedaría que y valdría menos 91. Ahora, todos esos puntos los puedo ubicar en un plano cartesiano. Entonces, dibujo mi plano cartesiano. Evidentemente, y está aquí, tiempo está en la horizontal, y comienzo a ubicar puntos. Por ejemplo, el primer punto podría ser, vendría a ser el punto tiempo igual a 0. ¿Verdad? Estoy en el tiempo igual a 0, en el eje de las abscisas, no me he movido nada, solamente me he movido en la vertical, estoy en 400 aquí. Mi primer punto. Y por ejemplo, podría ubicar el último de los puntos, el tiempo, digamos, vendría a ser el tiempo igual a 100, para tiempo igual a 100, y la altura en la vertical menos 91. Voy a borrar esto acá. Ok, ubiqué un par de puntos. Una vez que ustedes ubican un par de puntos, yo he escogido dos de los que ya tenía, simplemente trazan la recta que cruza esos dos puntos. Y esa es la gráfica de la función. ¿Bien? Esa es la metodología. Ok. Hubiéramos podido escoger otros dos puntos. Claro, hubiéramos podido escoger, por ejemplo, este punto también. Pero no importa, porque cuando graficamos rectas, basta con que sea un par de puntos. Basta con que tengamos un par de puntos para poder graficar de manera completa la función. Eso quiere decir que este punto de aquí que no hemos considerado en la gráfica, también está considerado de manera implícita. O sea, por el tiempo 10, más o menos cuando el tiempo valga 10, recuerden que este tiempo vale 100. ¿Okay? Cuando el tiempo valga 10 por algún punto, aquí estará el punto 10,350,9. ¿Okay? La idea es que escojamos un par de puntos nada más y con eso es suficiente para graficar una recta, siempre. ¿Alguna pregunta en esta primera parte? Okay. Listo. Ahora, ya tenemos esta gráfica y por lo tanto podríamos calcular ahora la velocidad. Recuerden que es la velocidad de un MRU. Vean, es la gráfica de un MRU, es una recta. Entonces tiene que ser un MRU. La velocidad, otra vez la velocidad tiene que ser la pendiente. Claro, también podemos derivar, pero una manera directa es calcular la pendiente. Vamos a calcular la pendiente y para eso escojamos un par de puntos de la gráfica. Ustedes pueden escoger cualquier par de puntos. Por ejemplo, pueden escoger cualquier par de puntos de estos tres. Siempre van a encontrar la misma velocidad. Entonces, vamos a escoger dos. Digamos, escojamos el punto 400, este de acá. Perdón. Escojamos el 400,
Y escojamos el 350.9 con el tiempo igual a 10. Calculamos la pendiente para esos dos puntos. Diferencia en las verticales, 400 menos 350.9. Diferencia en las horizontales, 0 menos 10. La velocidad, menos 4,91. Negativa, como era de esperarse, ya que la gráfica es una gráfica decreciente. Otra posibilidad, la posibilidad de la que me habla Jesús, que es la posibilidad de que derivemos. ¿Qué derivamos? Derivamos y en función del tiempo, ¿cierto? En ese caso, si ustedes derivan y en función del tiempo, pueden ver que el primer término se va a anular y simplemente quedaría menos 4,91. ¿No? Otra vez, el mismo resultado. ¿No? Una vez más, demostrando que la derivada de una función siempre es la pendiente. Bien. Y parte C. Elabore la gráfica de la velocidad versus tiempo. Ahora, ya sabemos que para el MRU, la velocidad siempre es una constante. Siempre es una constante la velocidad. Entonces la velocidad tiene que tomar los mismos valores para todos los tiempos. Entonces colocamos nuestro plano de velocidad versus tiempo, que va a registrar cómo varía la velocidad en función del tiempo. Y ahora ubicamos la velocidad. Pero ojo, la velocidad tiene que ser negativa. Es lo que hemos hallado, ¿cierto? Entonces simplemente lo ubicamos en la parte inferior del eje vertical, que registra los valores negativos. Por aquí. Y ya que tiene que ser la misma para todos los tiempos, sería una recta constante. Para todos los tiempos, entonces, la velocidad tomará el mismo valor. Exactamente. ¿Bien? Ok, entonces hemos ido por el camino inverso, teníamos la función, y ahora hemos hecho el análisis de la gráfica nosotros. Pregunta. Pero el puntito azul, ¿cuánto vale? Ok, el puntito azul vale el valor de la velocidad, que vendría a ser menos 4,91, ¿verdad? El valor de la velocidad que nosotros hemos hallado. Abajo porque está negativa. Otra pregunta, por favor. Ajá, va a la derecha porque es positivo. No, en este caso la velocidad es negativa. Ojo, la velocidad es negativa. La velocidad es negativa y además nosotros les hemos colocado la parte inferior demostrando que la velocidad es negativa. Entonces el objeto va hacia la mano izquierda. Siempre se va a tabular para hallar la gráfica, por supuesto. Cuando trabajemos en el caso de una recta, una manera muy eficiente de calcular la gráfica es tabulando. Escogiendo un par de puntos y después trazando la recta que los cruza. Si ustedes conocen otra metodología, la pueden utilizar también. Pero yo creo que esta es la más útil de todas. Sí, va a la derecha porque es positivo. Claro, exactamente. La pregunta es si el movimiento va hacia la mano derecha siempre. Claro, el movimiento siempre, exactamente, porque el tiempo tiene que ir desde 0 hasta el tiempo positivo, ¿no? Digamos que esta región está prohibida. Porque nadie viaja en el tiempo en el sentido contrario. Bien, bien. Claro, estamos yendo poco a poco. Bien. Y nuestra intención entonces es trabajar con el MRV. El MRV tiene sus propias características y nosotros ahora vamos otra vez a analizarlas desde el punto de vista de las gráficas. Si nosotros entendimos el MRU, vamos a poder entender el MRV también. Bien. Ahora, evidentemente hay detalles en el MRV que lo hacen diferente del MRU. Comenzando por definición. El MRV por definición es el movimiento con aceleración constante. Entonces, en este movimiento sí hay aceleración y es constante. Bien. Aceleración constante. Entonces vamos a hacer un esbozo de un tipo de movimiento de MRV. Imagínense un movimiento de MRV en el cual la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado.
Vamos a considerar este caso particular. Es un movimiento en el cual para el tiempo igual a 0, la velocidad es igual a 0 y la posición es igual a 0. ¿De acuerdo? Son las variables del problema, como pueden ver aquí. Son datos de las condiciones iniciales. Entonces veamos cómo es el movimiento y empecemos a tabular ese tipo de movimiento. Bien, entonces para el primer segundo, vean que el objeto estaría en la posición igual a 1. ¿Cómo sé eso yo? Bueno, lo sé por la siguiente razón. Porque yo conozco las ecuaciones del MRV y sé que el valor de la posición será igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, para este caso, las condiciones iniciales nos dicen que la posición inicial es igual a 0, la velocidad inicial es igual a 0 y que la aceleración vale 2. Por lo tanto, cuando reemplace valores, ustedes ya pueden ver que x sería simplemente igual a tiempo al cuadrado. Para este ejemplo en particular. Ok, entonces, para tiempo, entonces de aquí fácilmente leemos que para tiempo igual a 0, para tiempo igual a 1, el objeto estará en la posición 1. ¿Sí? Para el tiempo igual a 2, estará en la posición 4. Para tiempo igual a 3, estará en la posición 9. ¿Ok? Y tabulando todos esos tiempos, como pueden ver aquí, los hemos colocado, esta tabulación ya no nos genera una gráfica lineal. Como pueden ver, o sea, no hay forma de que tracemos una recta que cruce todos estos puntos. Lo que es bastante lógico, ya que esta gráfica de posición versus tiempo no puede ser lineal. Esta es una función cuadrática. ¿Y cómo se llaman las gráficas de las funciones cuadráticas? ¿Cómo se llaman? Parábolas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que tenemos en este caso es una parábola. Este es un caso particular de MRV. Pero todos los casos de MRV, todos los movimientos de tipo RV, tienen gráficas de posición versus tiempo que son una parábola, que son una función cuadrática. ¿Bien? Entonces, eso es la primera cosa que tenemos que recordar todos. Bien, primera cosa que todos debemos recordar en el caso del MRV es que la gráfica de posición versus tiempo siempre es una parábola. Bien. Y lo que es bastante lógico, ya que hemos dicho que esta es la función general de la posición para el MRV, y es bastante evidente que es una función cuadrática. Entonces tiene que tener una función, un gráfico parabólico. Además, la pendiente, como siempre hemos dicho, puede ser calculada como la derivada de la posición en función del tiempo. ¿Sí? Siempre podemos hallar la derivada de la posición con respecto al tiempo y calcular la pendiente en cualquier punto. Y la pendiente, el valor de esta derivada, qué duda cabe, nos da la velocidad instantánea en el punto que estemos analizando. Para el caso del MRV es fácil calcular, no necesitamos derivar. Para el caso del MRV sabemos que la velocidad para cualquier tiempo siempre viene dada por la fórmula velocidad inicial más aceleración por tiempo. Que es lo mismo que ustedes conseguirían si derivan la ecuación de arriba con respecto al tiempo. Pero lo más importante que tenemos que quedarnos entonces desde el punto de vista conceptual es que en el MRV la gráfica de la posición versus tiempo no es una recta, sino es una parábola. ¿Alguna pregunta por aquí? Pues ahí sí no hay otra más que derivar, ¿verdad? Para encontrar la pendiente, ¿verdad? Ahí no podemos hacer la resta de los puntos. Claro, no, ahí no hay otra forma. Ahora, si todos recordamos de que la velocidad es igual a la pendiente, o sea, recuerden, no solamente pendiente es igual a velocidad, sino además velocidad es igual a pendiente, ¿no? Va en los dos sentidos. Pero para el MRV sabemos que la velocidad siempre viene dada por esta ecuación. Entonces, digamos, si ustedes quieren conocer cuánto vale la pendiente en algún punto, pueden utilizar la fórmula de la velocidad instantánea o la velocidad final, como le gusten llamar a usted. Otra posibilidad.
Bien, voy borrando. Bien. Ahora, veamos el siguiente caso, que es el caso de la velocidad versus tiempo. Y a diferencia del MRU, en el MRV la velocidad sí varía en el tiempo. Entonces, no es esperable de que la gráfica sea simplemente una función constante. Una vez más, recordemos la ecuación veamos para el mismo movimiento, un movimiento con aceleración igual a 2, y recordemos que la velocidad final, la velocidad para cualquier tiempo, siempre viene dada en función de la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Para nuestro ejemplo, en particular, hemos visto de que, en nuestro caso particular, en nuestro ejemplo, la velocidad inicial era igual a 0 y la aceleración valía 2. Bueno, entonces es esperado que la función de la velocidad final en función del tiempo sea más bien una recta, lo que es bastante esperable. Una vez más, ¿no? Podemos ubicar puntos tabulando si ustedes gustan. Para tiempo igual a 1, la velocidad será 2, ¿entiende? Entonces, para tiempo igual a 2, la velocidad será 4. Para tiempo igual a 3, la velocidad será 6. Una recta. ¿De acuerdo? Otra cosa que siempre se nos debe quedar cuando trabajemos con MRV. La gráfica de la velocidad versus tiempo es una recta. Lo que era completamente esperable, ya que esta, justamente, la ecuación de la velocidad instantánea en función del tiempo, es una ecuación lineal en el tiempo, es una recta. ¿Bien? La pendiente. Recuerden que el elemento más importante de cualquier recta es la pendiente. La pendiente de esta recta, ¿qué va a ser? La pendiente de esta recta es la aceleración. La pendiente de esta recta siempre se calcula, por definición, como la variación de la velocidad, lo que está en la vertical, con respecto al tiempo. Y ya sabemos que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es justamente la definición de aceleración. ¿Okay? Entonces, dos cosas importantes que recordar en el caso del MRV para su gráfica de velocidad versus tiempo. La gráfica es una recta y la pendiente de la recta es la aceleración. ¿Bien? Preguntas, por favor. Finalmente, hagamos un repaso general de lo que hemos venido hablando del caso del MRV. Entonces, en general, en el MRV tenemos distintos tipos de gráficas. Primero, posición versus tiempo. Posición versus tiempo siempre es una parábola. Siempre es una parábola, ya que la ecuación de la posición versus tiempo es cuadrática. Además, velocidad versus tiempo, siempre se calcula, perdón, la velocidad versus tiempo siempre genera una gráfica lineal, una recta. ¿De acuerdo? Y la pendiente de esa recta es justamente la aceleración. La pendiente de esa recta es la aceleración. Bueno, y para acabar y no dejarlo de lado, ya que la aceleración es una constante, la aceleración es la misma para todos los tiempos, entonces la gráfica de aceleración versus tiempo tiene que ser una recta constante. ¿Sí? Tiene que ser una recta constante, evidentemente. Muy bien. Eso es todo acerca de los gráficos de LMRV. Preguntas antes de ver ejercicios, por favor.
Ojalá, una pregunta interesante. Si recomiendo algún canal de YouTube. Uy, me agarraron. No lo sé. Los pocos canales que he seguido son canales en inglés. Porque los americanos tienen muy buen material, ¿no? Tienen muy buen material, digamos, multimedias, tienen muy buen material, ¿no? Las universidades tienen equipos muy buenos. A los profesores peruanos o que hablan español, que hablan frente a una pizarra, la verdad, a mí me aburre. No los he visto. Pero sé que hay buenos. Sé que hay buenos, pero no los he visto, la verdad. Lo que les recomiendo es los libros, el libro. Los libros sí, los libros que recomendamos al final del curso, eso sí es mi recomendación esencial, más que cualquier profesor. Porque al final, vean, el profesor lo que les va a dar es un poquito más, un refuerzo más de esta clase. Pero los libros los fuerzan a uno a ser independiente, ¿no? Porque el libro no te da ese apoyo emocional que el profesor te dice, bueno, acá ya te voy a resolver el problema que tú querías escuchar. No, el libro sí te fuerza a que tú prestes una atención distinta. Y eso se los recomiendo fuertemente. Sí, yo he visto profesores de TikTok. Sí, sí he visto profesores de TikTok. O sea, definitivamente ayudan, ¿no? Pero yo desconfiaría como método pedagógico. Bien. Preguntas. Ok, pregunta 3. Profesor, buenas noches. Disculpe, ¿qué libro dijo que recomendaría? Hola, Oscar. Todos los que Buenas noches. recomendamos, los mismos que recomendamos siempre al final de las clases. Ah, puedes verlo. Son los libros que hemos subido también en un anuncio en la primera semana. Subí los libros referencia del curso. Los pueden revisar ahí. El Sier Semansky, el Serway, son muy recomendables y están a la disposición de ustedes en PDF. Bien, vamos a ver este Listo, ejercicio. gracias. Me imagino. Ah, sí, sí les recomiendo, perdón, ahora me empiezan a recordar. No sé específicamente si para este punto, pero en general, una recomendación. Hace unos años se desarrolló una plataforma que se llama Khan Academy. Khan, Khan Academy, ¿no? Como el filósofo, Khan Academy. Empezó desarrollando material en inglés, ¿no? Era para el mundo inglés. Y las clases eran extraordinarias, muy buenas, una gran metodología, gran pedagogía. Un tipo, o sea, solamente una pizarra virtual y explicando a través de la pizarra virtual. Me pareció excelente esa metodología. Y he visto que se ha desarrollado también material en español. En Khan Academy, todo el material que yo he visto es de gran calidad. Eso lo recomiendo fuertemente. Y después varios youtubers en inglés que también hacen un material buenísimo, muy bueno. En general, el mejor material para estudiar siempre está en inglés. Bien, ejercicio 3. Una partícula inicia su movimiento desde, dato del problema, una partícula empieza su movimiento desde la posición 10.5 metros. Para el tiempo igual a 0. Entonces, esa es la condición inicial del movimiento. El comportamiento de su velocidad se muestra en la figura. Punto. ¿En qué momento la partícula cambia la dirección de su movimiento? Primera pregunta, entonces, ¿en qué momento la partícula cambia su dirección de movimiento? B. ¿Cuál es la posición del objeto para el tiempo 3 segundos? Ok. La primera pregunta es desde el punto de vista conceptual. La segunda parte es una pregunta cuantitativa. Entonces, me gustaría que vean el gráfico, se esfuercen a entenderlo e intenten responder la parte A y B. Después las vemos en un par de minutos.
Bien. Primera parte, la pregunta conceptual. ¿En qué momento la partícula cambia la dirección de su movimiento? ¿Cómo reconozco eso? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que responder para saber en qué momento la partícula cambia la dirección del movimiento? Recordemos, ¿qué siempre pasa cuando tenemos un movimiento en una dirección? Cuando tenemos un movimiento en una dirección, entonces el objeto puede tener velocidad positiva o velocidad negativa. Velocidad positiva es cuando se mueve hacia la derecha. Velocidad negativa es cuando se mueve hacia la izquierda. Si el objeto pasa de velocidad positiva a velocidad negativa, o de velocidad negativa a velocidad positiva, siempre tiene que pasar por la velocidad igual a 0. ¿Cierto? Entonces, la velocidad 0 es justamente cuando el objeto está pasando de un movimiento en un sentido a otro sentido. Por lo tanto, solamente tenemos que ubicar el punto en el cual el objeto llega a tener velocidad 0. Vean, la velocidad 0 está justamente aquí, y el objeto llega a esa velocidad cuando el tiempo es igual a 1 segundo. Se acabó. Lo podemos ver un poco mejor todavía. Vean, el movimiento empieza para el tiempo igual a 0 y el objeto tiene velocidad menos 4. O sea, al inicio del movimiento el objeto está que se mueve hacia la mano izquierda. Entonces, en toda esta parte del movimiento está que se mueve hacia la mano izquierda, porque tiene velocidad negativa. Entonces, vean. Entonces, en el primer segundo se mueve hacia la izquierda. Y en el segundo 1, cuando el tiempo es igual a 1 segundo, el objeto cambia de sentido del movimiento. Y empieza a moverse hacia la mano derecha. Lo que queda evidente aquí, porque después de 1 segundo, ustedes pueden ver, el objeto solamente tiene velocidad positiva. Exactamente. ¿Bien? Entonces, esa es la respuesta, la pregunta cualitativa. Ahora, vamos a responder la pregunta acerca de la posición del objeto. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a recordar la ecuación de la posición. La posición de un objeto siempre viene dada por esta ecuación. Recordemos que estamos trabajando en el MRV. No olvidemos las fórmulas del MRV. Bien. Entonces, si nosotros podemos determinar esta ecuación para tiempo igual a 3 segundos, hemos respondido a la pregunta. Y para poder determinar esa ecuación completamente, tendríamos que saber cuánto vale la posición inicial, la velocidad inicial y cuánto vale la aceleración. ¿Verdad? Ok. Entonces, solamente tenemos que determinar estos 3 valores. La posición inicial del objeto es de 10.5 metros, dato del problema. Primer dato del problema, entonces, check. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale la velocidad inicial del problema? En este caso. Ajá, ¿cuánto vale la velocidad inicial? -4. Menos 4. Genial, Adrián. ¿Cómo lo sabe? De aquí. Genial. Claro que sí. Menos 4. El gráfico. Para tiempo igual a 0, la velocidad es menos 4. Check. Finalmente, tenemos que descubrir cuánto vale la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? En este caso, recordamos que tenemos la gráfica de velocidad versus tiempo. Y en una gráfica de velocidad versus tiempo, la pendiente es igual a la aceleración. Por lo tanto, podemos hallar la pendiente para cualquier punto, para cualquier par de puntos. ¿Okay? Para el par de puntos que ustedes gusten. El más sencillo de ver es para este par de puntos. ¿Verdad? Para este par de puntos, es fácil ver que la pendiente vale 4. ¿Okay? Aquí tendríamos valor de 1 y aquí tendríamos el valor de 4, ¿verdad? Listo.
Uy, perdón, 4 positivo. Ya tenemos todo, entonces. Vamos a reescribir entonces la ecuación de arriba, pero con todos los valores. Uy, perdón. Uy, no, la velocidad es menos 4. La velocidad está bien menos 4. La aceleración vale 4. Ok, entonces, reemplazando todos esos valores, tenemos la ecuación de la posición para cualquier tiempo. En particular, para tiempo igual a 3 segundos, podemos hacer el reemplazo. Cuando el tiempo vale 3 segundos, el resultado final, 16.5 metros. Ah, muy bien, Jesús. Preguntas. Profesor, disculpe, también se puede hallar por Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras, ¿qué podemos hallar por Pitágoras? La aceleración por los puntos. Claro, por Pitágoras, ¿verdad? ¿Cómo así? Por el triángulo, por el triángulo rectángulo, más bien. Eso. Ujú, sí. Ajá. Sí, claro, en el triángulo rectángulo, por supuesto, ¿no? Tenemos este par de puntos, digamos. Sí, ¿no? Todo este lado vale 1 y todo este lado vale 4, ¿no? La pendiente simplemente vale 4 sobre 1. Exactamente. Eso es. Bien. Entonces aquí hemos visto un interplay, una interrelación, un crossover de las gráficas con las ecuaciones del MRV. Acuérdense que mientras estamos trabajando con el MRV, no tenemos que olvidarnos de todo lo que hemos venido estudiando. Las ecuaciones todavía siguen siendo válidas, así que usémoslas cuando podamos. Y un último ejercicio para la clase de hoy. Construya la gráfica para la velocidad versus tiempo, vea, 4 menos 2t, y calcule la distancia que recorre en los 5 primeros segundos. ¿Bien? Entonces, una vez más. En este caso tenemos una gráfica de velocidad versus tiempo. Y podemos ya ver el comportamiento lineal que va a tener esta gráfica, ya que el tiempo está aquí a la potencia 1, está linealmente, depende linealmente esta función del tiempo. Por lo tanto, tiene que ser una recta. ¿Bien? Si queremos calcular la gráfica a una recta, solo tenemos que tabular. Bien. Entonces, vamos a tabular. Escribimos nuestro plano cartesiano de velocidad versus tiempo, y ahora comenzamos a ubicar valores. Entonces vamos a tabular esta función, la de la velocidad contra el tiempo. Por ejemplo, escojamos otra vez valores fáciles, ¿no? Tiempo igual a 0. Para tiempo igual a 0, la velocidad vale 4. Lo ubicamos ahí, ¿vean? Tiempo 0, velocidad 4. Vamos a escribir aquí, velocidad 4. Okay. Y podríamos ubicar otro punto también fácil, ustedes pueden ver, por ejemplo, para tiempo igual a 2. Si reemplazan tiempo igual a 2, hallarán que la velocidad será 0. Y otra vez pueden ubicar ese punto. ¿Vean? Este sería el punto donde el tiempo es igual a 2 y la velocidad sería 0, se anula. Listo. La gráfica, la recta, se obtiene uniendo los puntos. Y hallamos la gráfica de la velocidad versus tiempo para este caso. Bien. Primera parte, entonces. Segunda parte. Calcule la distancia que recorre en los 5 primeros segundos. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería eso? Otra vez, la distancia que recorre en los 5 primeros segundos. Entonces, para eso sería genial conocer la gráfica de la velocidad, perdón, sería genial hallar la ecuación de la posición con respecto al tiempo. Entonces, otra vez, poder hallar esta ecuación de manera adecuada. Y lo podemos hacer. Tenemos todo para hallar todos estos elementos. Recuerden que si conocemos cuánto vale la posición inicial, perdón, la posición, tenemos que hallar la distancia. Entonces, no nos interesa esta posición inicial, ya que queremos calcular la diferencia. Nada más, entre la posición final y la posición inicial. Entonces, bastaría saber cuánto vale la velocidad inicial y la aceleración. Ningún gráfico de velocidad versus tiempo. Bueno, la velocidad inicial es la velocidad que tiene el gráfico cuando está en el tiempo 0. Nosotros ya hemos determinado que para tiempo 0, el objeto tiene velocidad de 4 metros por segundo. Ahora, la aceleración. La aceleración es simplemente
la pendiente, y ya considerando este par de puntos que nosotros tenemos, podemos hallar esa pendiente. Ya. Sería 4 menos 0. Empezamos por aquí, le restamos a 0 en la vertical, y 0 le restamos 2. Estamos considerando este par de puntos. Y con ese par de puntos simplemente hallamos el valor de la aceleración, que es negativo para este caso. Lo que es bastante evidente, ya que en este caso la pendiente tenía que ser negativa, porque era una función decreciente. Bien, entonces con esta velocidad inicial y con la aceleración, podemos reescribir la ecuación original. La distancia sería 4t menos tiempo al cuadrado. Queremos la distancia, que es el valor absoluto de este módulo. Y bueno, para los 5 primeros segundos será cuando el tiempo valga 5. Reemplazando valores, reemplazando valores, la distancia es igual a 5 metros. Bien, una vez más, hemos utilizado las ecuaciones del MRV y las gráficas del MRV, que nos dan bastante información cualitativa para poder entender el gráfico de mejor manera. Este problema evidentemente hubiese podido ser resuelto también sin la gráfica, sin ningún problema, ya solamente con los conocimientos de las ecuaciones del MRV. ¿Bien? Ok, pero varios puntos que recordar entonces. La idea es entender los conceptos básicos y a partir de esos conceptos básicos comenzar a trabajar con gráficas. Vamos a hacer un recordar entonces en la parte final de todo lo que hemos venido viendo en esta clase. Bien. Primero para el MRU. La gráfica, en el MRU, la gráfica de la posición versus el tiempo corresponde a una función lineal. Es una recta. La pendiente de esa recta representa el valor de la velocidad, que siempre es una constante para el MRU. Bueno, en el MRU todo era simple, ¿verdad? Ahora recordemos qué pasa en el MRV. Para el MRV, la gráfica de posición versus tiempo corresponde a una función cuadrática. Es una parábola. Posición versus tiempo es una parábola. Por otro lado, en el MRV, velocidad versus tiempo es una función lineal, es una recta. Y la pendiente de esta recta representa la aceleración del móvil. Entonces, varias cosas que hemos aprendido. Recordemos estos puntos más saltantes, los puntos más saltantes que son estos de aquí, y siempre consideremos, cada vez que trabajemos con una recta, la pendiente. La pendiente nos da la mayor información que nos puede dar una recta. Nosotros no hemos entendido una recta si es que no hemos entendido su pendiente. Para el caso de MRU, la pendiente es la velocidad. Para el caso del MRV, la pendiente, velocidad versus tiempo, es la aceleración. ¿Alguna pregunta más, por favor, de todo lo que hemos visto en esta clase? Muy bien. Ok, entonces una vez más, ahora que están todos, les vuelvo a repetir de que pueden revisar sus correcciones del último laboratorio. Todos en general bastante bien, sin ningún inconveniente. Y listo, aquí están los libros de referencia, como siempre. El Sierra-Szymanski y el Serway en particular los recomiendo de manera encarecida porque son extraordinarios, son muy pedagógicos, con muchos ejercicios. Ah, Khan Academy, lo voy a escribir aquí. Es lo que yo conozco. Ah, y los canales en inglés. Uy, esos hay bastantes. No recuerdo exactamente. Lo voy a escribir en el chat group general. La verdad, cualquier cosa que ustedes escriban, canales que buscan académico en inglés va a ser bueno. Hay tanta variedad que lo primero que va a encontrar es alguna cosa buena. ¿Sí? Bien. Entonces, listo. Los espero el día miércoles para seguir trabajando un poco más acerca de las leyes de la cinemática. Bien, y espero que les haya servido la clase. Bueno, y estudien. Estudien mucho, revisen los textos, por favor. Exacto, también es buenazo. Ajá. Un abrazo. Que tengan una buena noche todos. Chao, profesor.
Hasta la próxima, profe. Hasta luego. Buenas noches, profesor, hasta el miércoles. Gracias, Jesús, tú también, cuídate. Gracias a todos por participar en la clase de hoy. Abrazos.